hermanos y hermanas en Cristo, una vez más qué alegría estar con ustedes este día compartiéndoles la palabra de Dios. Yo lo hago en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio según San Mateo, capítulo 19, del 23 al 30. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Os lo repito, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos, llenos de asombro, decían: entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús, mirándolos fijamente, dijo: para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo: ya lo ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué recibiremos, pues? Jesús les dijo: yo les aseguro que vosotros, que me habéis seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, os sentaréis también vosotros en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o campos, por mi nombre recibirá el 100 por 1 y heredará vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros. Palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis hermanos y hermanas, el día de ayer vimos el evangelio del joven rico, el hombre que no quiso seguir a Jesús porque le pidió que le faltaba, él quería la vida eterna, y que le preguntó: maestro, ¿qué tengo que hacer? Jesús le dice: vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres y sígueme. Aquí Jesús no está condenando las riquezas, hermanos, está condenando la esclavitud, que el hombre puede ser esclavo de las riquezas, la esclavitud a las riquezas. Jesús nos está diciendo que no tengamos miedo a la pobreza, que no tengamos miedo a ser pobres también. Dice que nosotros no podemos poner la confianza en las riquezas más que en Dios. Dice que el Señor dice: qué difícil es para un rico entrar en el reino de los cielos. Pero también dice que no es imposible, porque Jesús nos está dejando siempre las puertas abiertas de la conversión. Siempre nos da la oportunidad para convertirnos, porque eso es la posibilidad que todos tenemos. En la historia de la iglesia conocemos muchos santos que fueron muy ricos y cuando se encontraron con Cristo vendieron todo, dejaron todo para seguirlo a Él. Eso es lo importante, mis hermanos. En la época de Jesús, los gentiles, los paganos, eran a los que se les referían como los camellos, cargados siempre de pecados, de ídolos, de malas acciones. Entonces la aguja, pues aquí representa, según los padres de la iglesia, al Hijo de Dios, que a través de los muchos agujeros que Jesús recibió en su pasión en la cruz, pues es que son salvadas todas las naciones y todas las razas de la tierra. Por eso dice que es más fácil que un pecador, que un gentil, entre a través de estos agujeros de la pasión de Cristo al reino de los cielos, que un rico, un judío rico, un católico, un cristiano rico, avaro, que rechace esta pasión, esta oferta salvífica de Cristo, esta gracia en la cruz. Dice también la lectura que los apóstoles le preguntaron a Jesús: ¿y qué recompensa vamos a recibir nosotros los que te hemos seguido? Y Jesús le dice que yo les aseguro que ustedes que me han seguido en la regeneración, Jesús dice: yo les aseguro que ustedes que me han seguido en la regeneración, no los que han dejado cosas, pero los que me han seguido, es más importante seguirlo que dejar las cosas. Por regeneración, Jesús aquí está hablando del bautismo,
sacramento, ¿verdad? La fe, la santidad de la fe, la vida nueva que nos ofrece Dios a través de los sacramentos, es por donde nosotros lo podemos seguir, primeramente. Jesús dice primero que no se trata de renunciar a las cosas, sino más importante tener la intención de seguirme a donde yo vaya, a donde yo los lleve. Eso es muy importante, porque dejar cosas, mis hermanos, todos sabemos, me viene a la mente el ejemplo de cuando viene el Mundial de Fútbol. Escuchamos historias que muchas personas venden sus autos, sus casas, lo que tienen, por irse a pasar a vivir un mundial a Alemania o cualquier otro país del mundo, y se quedan en la vil pobreza porque quisieron ir a gastar en un deseo del mundo, ¿no? De la carne, de la pasión. No es a lo que Jesús está refiriéndose. Por eso dice, no se trata de dejar, se trata de seguirme a mí. Esto es lo que Jesús quiere decirnos a nosotros, que la importancia no es tanto en la renuncia de los bienes, de los placeres, de los afectos familiares, sino la recompensa está en seguirlo a Él. Porque si lo tomáramos literalmente, donde dice que el que deje a una esposa, pues dice Jesús, va a recibir el 100 por 1, va a recibir entonces 100 esposas. Pues imagínense, ¿no? Todo mundo estuviera dejando la esposa por irse a seguir a Jesús. Sería una mala interpretación. No está hablando de eso, está hablando que quien renuncie a los placeres de la carne, los afectos, el cariño, pues va a recibir 100 por 1. Eso quiere decir los bienes del espíritu, la plenitud espiritual, la plenitud de la felicidad y del placer que solamente puede venir de Dios. Pero también está hablando de que dice aquí que los últimos serán los primeros. Significa que, mis hermanos, aquellos que apenas comienzan a caminar, que apenas empiezan a abrazar la fe, pero que avanzan inmediatamente, toman las cosas de la fe muy en serio, con mucha honradez, honestidad, le echan ganas y avanzan en el reino, avanzan en virtudes, en servicio, en humildad, en amor al prójimo, en determinación de seguir a Jesús. Estos últimos que apenas comienzan ya pueden estar en primer lugar comparado con aquellos que ya tenemos 20, 30, 40 años, que solamente nos estamos haciendo viejos en el camino, pero no avanzamos nada en el amor, en la fe, en la conversión, en las virtudes. Seguimos todavía empecimados, con el corazón endurecido, queriendo todavía anhelar las cosas del mundo y vivir todavía entre el mundo y entre Dios. Y esto se refiere a Jesús cuando dice, aquellos que son los primeros serán los últimos. Mis hermanos, pidámosle a Dios la gracia de mantenernos firmes en el seguimiento. Todos aquellos que hemos entrado por la regeneración del bautismo, de la santidad de la fe, que estamos llamados a seguir a Cristo, sigamos firmes caminando en este camino, siguiendo sus huellas, sus pasos, porque lo que nos tiene prometido es mucho más de lo que nos imaginamos en la vida eterna. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.